7. Entre la inmortalidad y la muerte. 31 de octubre de 1979 a 4 de noviembre de 1979. 1. Nos conviene volver hoy una vez más sobre el significado de la soledad original del hombre, que surge sobre todo del análisis del llamado texto yahivista del Génesis. 2. El texto bíblico nos permite, como ya hemos comprobado en las reflexiones precedentes, poner de relieve no solo la conciencia que se tiene del cuerpo humano. El hombre es creado en el mundo visible como un cuerpo entre los cuerpos, sino que también la de su significado propio. Teniendo en cuenta la gran concisión del texto bíblico, no se puede desde luego ampliar demasiado esta implicación, pero es cierto que tocamos aquí el problema central de la antropología. La conciencia del cuerpo parece identificarse en este caso con el descubrimiento de la complejidad de la propia estructura, que basada en una antropología filosófica consiste en definitiva en la relación entre el alma y el cuerpo. El relato yahivista, con su lenguaje característico, y esto es, con su propia terminología, lo expresa diciendo: formó Yahvé Dios al hombre del polvo de la tierra y le inspiró en el rostro el aliento de la vida, y fue así el hombre un ser animado. Génesis 2:7, primera parte. Y precisamente este hombre, o ser animado, se distingue a continuación de todos los otros seres vivientes del mundo visible, y la premisa de este distinguirse del hombre es precisamente de que sólo él es capaz de cultivar la tierra, Génesis 2:5, y de someterla, Génesis 1:28. Se puede decir que la conciencia de la superioridad inscrita en la definición de humanidad nace desde el principio a base de una praxis o comportamiento típicamente humano. Esta conciencia comporta una percepción especial del significado del propio cuerpo que emerge precisamente del hecho de que el hombre está para cultivar la tierra y someterla. Todo esto sería imposible sin una intuición típicamente humana del significado del propio cuerpo. 2. Parece pues que conviene hablar ante todo de este aspecto más bien que del problema de la complejidad antropológica en el sentido metafísico. Si la descripción originaria de la conciencia humana, sacada del texto yahivista, comprende en el conjunto del relato también al cuerpo, y si encierra como primer testimonio del descubrimiento de la propia corporeidad, e incluso, como se ha dicho, la percepción del significado del propio cuerpo, todo esto se revela basándose no en algún análisis primordial y metafísico, sino en una concreta subjetividad bastante clara del hombre. El hombre es un sujeto no solo por su autoconciencia y su autodeterminación, sino también a base del propio cuerpo, que es la estructura de este cuerpo, y es tal que le permite así ser el autor de una actividad puramente humana. En esta actividad el cuerpo expresa a la persona, y es, pues, en toda su materialidad, formó al hombre del polvo de la tierra, como penetrable y transparente, de modo que deja claro quién haró y quién es el hombre, y quién debería ser. Gracias a la estructura de su conciencia y de su autodeterminación, sobre esto se apoya la percepción fundamental del significado del propio cuerpo, que no puede menos que descubrirse analizando la soledad originaria del hombre. 3. Y he aquí que, con esta comprensión fundamental del significado del propio cuerpo, el hombre como sujeto de la antigua alianza con el Creador es colocado ante el misterio del árbol de la ciencia. De todos los árboles del paraíso puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas, porque el día del que comas de él, ciertamente morirás. Génesis 2, 16 y 17. El significado originario de la soledad del hombre se basa sobre la experiencia de la existencia que le ha dado el Creador. Esta existencia humana está caracterizada precisamente por la subjetividad que comprende también el significado del cuerpo, pero el hombre que en su conciencia originaria conoce exclusivamente la experiencia del existir y por lo tanto de la vida, ¿habría podido entender lo que significaba la palabra morirás? ¿Sería capaz de llegar a comprender el sentido de esa palabra a través de la compleja estructura de la vida que le fue dada cuando el Señor Dios le inspiró en el rostro el aliento de la vida?
Es necesario admitir que esta palabra, que es completamente nueva, se presenta en el horizonte de la conciencia del hombre, sin que él haya experimentado nunca esa realidad, y que al mismo tiempo esa palabra se presenta ante él como una antítesis radical de todo aquello de lo que el hombre había sido dotado. El hombre oía por primera vez la palabra morirás, sin haber tenido familiaridad con ella en su experiencia hasta entonces. Pero por otra parte, no podía menos que asociar el significado de la muerte a esa dimensión de la vida de la que había disfrutado hasta el momento. Las palabras de Dios Yahvé, dirigidas al hombre, confirmaban una dependencia tal en el existir que hacía del hombre un ser limitado y por su naturaleza susceptible de la no existencia. Estas palabras plantearon el problema de la muerte en un sentido condicional. El día que de él comieres, morirás. El hombre que había oído estas palabras debía sacar de ellas la verdad en la misma estructura interior de la propia soledad, y en definitiva dependía de él, de su decisión y libre elección. Si con su soledad hubiera entrado también en su humanidad, además debería haber entendido que ese árbol misterioso escondía en sí una dimensión de soledad desconocida hasta entonces, de la que le había sido dotado el Creador en medio del mundo de los seres vivientes, a los que el hombre, delante de su mismo Creador, había puesto nombre, para llegar a comprender que ninguno de ellos era semejante a él. 4. Por lo tanto, cuando el significado fundamental de su cuerpo ya había sido establecido a través de la distinción del resto de las criaturas, cuando por esto mismo se había hecho evidente que lo invisible determina al hombre más que lo visible, entonces se presentó ante él la alternativa vinculada estrecha y directamente por Dios Yahvé al árbol de la ciencia del bien y del mal. La alternativa entre la muerte y la inmortalidad, que surge del Génesis 2:17, va más allá del significado escatológico, y no sólo del cuerpo, sino de la humanidad misma, distinta de todos los seres vivientes y de los cuerpos. Pero esta alternativa afecta de un modo totalmente especial al cuerpo creado del polvo de la tierra. Para no prolongar más este análisis, nos limitamos a constatar que la alternativa entre la muerte y la inmortalidad entra desde el comienzo en la definición del hombre y que pertenece, por principio, al significado de su soledad frente a Dios mismo. Este significado originario de soledad, penetrado por la alternativa entre la muerte y la inmortalidad, tiene también un significado fundamental para toda la teología del cuerpo, y con esta constatación concluimos por ahora nuestras reflexiones sobre el significado de la soledad originaria del hombre. Esta constatación, que surge de un modo claro e incisivo de los textos del libro del Génesis, induce también a reflexionar tanto sobre los textos como sobre el hombre, que acaso tiene demasiada escasa conciencia de la verdad que le atañe y que está encerrada ya en los primeros capítulos de la Biblia. La antropología bíblica distingue en el hombre no tanto el cuerpo y el alma, cuanto cuerpo y vida. El autor bíblico presenta aquí la concesión del don de la vida mediante el soplo, que no deja en ninguna forma de ser propiedad de Dios, y cuando Dios lo quita, el hombre vuelve al polvo del que ha sido sacado. Job 34, 14 y 15 y Salmo 104, 29.